Buenos días para todos. Estamos una vez más en esta mañana dispuestos a escuchar a Dios. Todos estos días, desde que iniciamos de nuevo estos devocionales, hemos estado tocando un tema muy importante y es vivir en la confianza del Señor, vivir bajo el amparo del Omnipotente. Eso es posible hacerlo sin olvidar que nosotros tenemos definitivamente que luchar con las adversidades de cada día. Las cosas que nos duelen, las cosas que nos pasan, la ansiedad por el futuro, este mundo tan agitado, las noticias que nos bombardean, todo ese tipo de cosas nos está quitando a nosotros permanentemente paz y nos está distrayendo en nuestras consideraciones. Eh, Causa eso entonces una angustia existencial colectiva que últimamente está eh, degenerando, digámoslo de esa manera, perdón si no es la expresión correcta, o derivando más bien, perdón, en depresión. No es para nada una sorpresa comprender que los últimos reportes de estadísticas de salud están incrementándose de manera vertiginosa las consultas, perdón, y las incapacidades por depresión. Hay angustia en nosotros. Este modelo de sociedad que tenemos nos está angustiando permanentemente de tal forma que muchos están desarrollando patologías, están somatizando en sus huesos, en artritis, en úlceras, hasta en cáncer, todo ese estrés acumulado. Yo no soy la excepción. La última consulta que tuve con mi médico gastroenterólogo me dijo que quería más pruebas acerca de la formación de algunas células que no son bienvenidas en el cuerpo y que me recomendaba, como quiera que sea, tener mucha tranquilidad, menos estrés. Bueno, espiritualmente, ¿cómo aportamos nosotros para eso? Y entonces eso es lo que ha motivado esta serie de reflexiones durante estos días, tendientes a escuchar qué tiene que decirnos Dios acerca de descansar en Él, de encontrar la paz en Él. Hoy vamos a tener un devocional que he titulado Fortaleza en el reposo. En todos estos días hemos estado hablando de estos temas, de reposar, de reconocer la gracia y la misericordia de Dios, de confiar en Él. Así que hoy no vamos a quedarnos atrás, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que Dios nos dice acerca de la fortaleza, cómo encontrar fortaleza en el reposo. Y ya hemos hablado en estos devocionales anteriores que el reposo es básicamente descansar en Dios, confiar en Dios, entender que Él tiene para nosotros cada mañana nuevas bendiciones. Su misericordia cada día se renueva. Entender que Él hizo el tiempo de tal manera que intercalaran la luz y la oscuridad, porque sabía que el ser humano necesitaba nuevos comienzos, volver a empezar. Bueno, ok. Hoy entonces iniciemos de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar a Dios diciendo: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Digamos la oración que Dios nos enseñó a través de Jesucristo para decirla comunitariamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Bueno, hermanos, el título del devocional de hoy es Fortaleza en el reposo. Y para adentrarnos en este tema, iniciemos leyendo un versículo de el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este mundo nos empuja constantemente a ser productivos, a estar viviendo deprisa permanentemente. Así que la idea de esperar suena como a pérdida de tiempo. Sin embargo, en el diseño de Dios, la espera no es un vacío, sino un proceso de fortalecimiento. Tomar un tiempo para esperar en Dios, tomar un tiempo para descansar en Dios como Él lo recomienda, como lo hemos visto en estos días, no es algo que se vea muy bien desde el punto de vista del afán y las exigencias de este mundo. Eh, Debemos siempre estar ocupados porque pensamos que estar ocupados permanentemente es sinónimo de ser productivos. Pero Dios nos está diciendo lo contrario. Dios nos está diciendo que es bueno que tomemos unos minutos, 5 o 10 minutos durante la jornada para descansar en Él. Qué bueno que este momento sea para nosotros el tiempo necesario o el tiempo propicio para iniciar esta jornada descansando en el Señor. Isaías utiliza la imagen del águila. Él dice, se levantarán como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, haciendo referencia al águila. Y es que las águilas no vuelan simplemente batiendo las alas, con esa desesperación de que si no estoy batiendo las alas, no estoy sosteniéndome en el aire y no estoy alcanzando la altura deseada. Las águilas son muy estratégicas. Ellas esperan las corrientes térmicas del aire caliente para elevarse. De la misma manera, nosotros estamos llamados a no vivir agotados por nuestras propias fuerzas, sino a apoyarnos en la gracia de Dios. Las águilas vuelan mucho tiempo, son capaces de estar en los aires mucho tiempo, horas enteras, a unas alturas inimaginables. Pero las águilas no están permanentemente batiendo sus alas. Ellas están planeando y estratégicamente usan las corrientes térmicas para poder hacerlo. Son unos animales verdaderamente admirables en ese sentido. Y la observación del profeta muy adecuadamente utiliza ese símil de las águilas para decirnos a nosotros que espiritualmente debemos tener ese reposo, aún en medio del movimiento, aún en medio de la actividad que estamos desarrollando cada día. Debemos tener la estrategia de apoyarnos en esa corriente cálida del Espíritu de Dios, en ese amor fraterno que Él siempre nos está ofreciendo, en esa certeza que la fe nos dice de esperar en su gracia, en su misericordia, que Él no descansa, que no depende tanto de nosotros, que siempre estamos dependiendo de Él. Esperar en el Señor entonces significa confiar en su tiempo. Aunque no veamos resultados inmediatos, confiamos en que va a ser así. Las águilas están en el aire a alturas inimaginables para nosotros. Tienen una visión estupenda. Pueden ver un ratoncito, pueden ver un conejo a mucha distancia.
Y ellas no están desesperadas buscando afanosamente en la superficie de la tierra el momento para poder ver mejor y cazar el ratón o el conejo o lo que sea. Ellas simplemente están en las alturas, esperando pacientemente que la provisión de su alimento aparezca. Y cuando aparece, actúan. Ellas confían en el tiempo del Señor, digámoslo de una manera, usando este símil. Ellas no están desesperadas por ver resultados inmediatos. Así que también es importante que comprendamos que reposar y esperar en Dios significa reconocer nuestra limitación y su soberanía. Por más que yo esté volando cerca a la tierra, por más que yo esté volando entre las madrigueras y esperando ansiosamente que salga la presa o que las circunstancias se den, yo tengo mis limitaciones. Volar a esa altura cerca de la tierra implicaría mover demasiado las alas para sostener su peso en el aire y estar cansada y fatigada. Dios es soberano. Nosotros debemos entender nuestras limitaciones y entre más cerca estemos nosotros habitando al problema o estemos acercándonos a los problemas, a las dificultades, más difícil se nos va a hacer a nosotros mirar lo que Dios está haciendo soberanamente, guardar prudente distancia de toda circunstancia adversa. Es un consejo sabio que Dios nos está diciendo en este momento. Cuando nos acercamos demasiado a aquello que nos está angustiando, vamos a terminar deprimidos, desesperados, vamos a terminar sin saber qué hacer frente a la dimensión de ese problema tan grande. Cuando miramos los problemas desde la altura adecuada, en el reposo del Señor, sin agitarnos demasiado, esperando en la provisión de Dios, entonces miramos el problema en su adecuada dimensión. No estamos sobredimensionando el problema, por el contrario, lo estamos viendo pequeño. Y podemos ver cómo la soberanía de Dios puede actuar a través de una mejor visión y detección de las posibilidades o retos que nos presentan ciertas circunstancias. Sustituir nuestra ansiedad en esa paz, entonces es fundamental. Así que esperar en el Señor, les recuerdo, significa tres cosas: confiar en su tiempo, guardar la distancia adecuada para no limitarnos, permitir que Dios nos muestre su soberanía a través de una visión renovada de las cosas que nos rodean. Y cuando lo hacemos, entonces sustituimos la ansiedad por la paz que solamente Dios nos puede dar. También el profeta Jeremías nos habla acerca de esto. Esto es lo que nos dice Isaías, pero Jeremías también toca el tema y lo hace en un contexto bastante particular. Estaba, como ya lo dijimos en estos días, Israel bajo cautiverio de los babilonios, y ellos sufrían y lloraban cada día por la situación tan particularmente compleja que estaban viviendo en esa esclavitud. Así que allí en ese contexto Jeremías dice: así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, o en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en él, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente
echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde y estable, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará su fruto. Esto nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículos del 5 al 8. Establece un paralelo, establece las condiciones de aquellos que confían en sí mismos, que confían en los hombres, que confían en el poder, en la astucia, en la inteligencia humana para solucionar sus problemas. Y versus aquellos que confían en Dios, en la guianza de Dios, que están como el águila en las alturas, en el lugar que Dios quiere que habitemos en el Espíritu, con el menor esfuerzo, viendo cómo llegan las corrientes cálidas para aumentar o disminuir la altura, esperando tranquilamente la provisión de Dios, viviendo nuestros problemas desde las alturas en una adecuada dimensión como Dios los mira. Qué bueno que nosotros podamos adentrarnos en esta mañana un poquito en esta comparación, en este paralelo que nos presenta Isaías, perdón, que nos presenta Jeremías. Dice, en el momento de la crisis nacional del pueblo de Judá, viviendo en el cautiverio, ellos buscaban seguridad en alianzas políticas con Egipto, para que quizá Egipto les defienda de los babilonios, o en su propia fuerza militar. En este contexto, el profeta presenta dos caminos, de manera similar a como inicia el Salmo 1 diciendo, bienaventurado el hombre cuyo pensamiento está en Dios y que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. Bueno, ¿cómo ser benditos? Ser bienaventurado es ser bendito. ¿Cómo alcanzar esa bendición de Dios en el reposo? Vamos a considerar algunos aspectos de las palabras en hebreo que está utilizando el profeta Jeremías. Ser bendito en hebreo, Baruch, no es solo una emoción de felicidad o un sentimiento, es un estado de favor divino, es un estado, es un nivel de vida, es una calidad de vida. Ser bendito es vivir en la bendición, habitar en la bendición, pensar de acuerdo a la bendición y obrar como un instrumento bendecido de Dios. Eso es ser bendito. Ser bendito no es simplemente pensar que Dios sobrenaturalmente hizo un milagro para mí. Ser bendecido de Dios no es ganarme la lotería o no es, ay, ¿cómo si me salió el empleo? Ay, es que gracias a Dios por esta bendición. No, hermano, no confundamos la misericordia de Dios con el estado del Espíritu en bendición. Son dos cosas muy diferentes. Ser bendito es un estado que nos hace habitar en el favor divino permanentemente. La bendición de Dios, ser bendito del Señor. Vivir en la bendición de Dios es un estado permanente en nuestras vidas, no un evento particular. En el pensamiento hebreo, ser Baruch, o sea, ser bendición, implica estar dotado de poder y vitalidad solamente otorgados por Dios. Así que ser bendecidos, ser benditos, es gozar de ese privilegio de vitalidad y de poder espiritual permanentes que Dios te otorga cuando tú habitas en las alturas. Cuando tú estás habitando y morando y descansando en Él, cuando tú estás ejerciendo esa naturaleza divina que Dios te dio. Dios te hizo para habitar en el Espíritu. Dios te hizo para remontarte en el Espíritu.
para ser un embajador del cielo en la tierra. Dios te hizo para ser signo de bendición en este mundo que fue maldito por causa del pecado. En este mundo que está absorto y manipulado por la inteligencia maligna de Satanás. En este mundo lleno de prisa, lleno de noticias malas, llenos de afanes, en este mundo que permanentemente quiere abstraerte de la realidad, utilizando esos espacios vacíos de tu mente, como decíamos en estos días. También miremos un segundo aspecto de cómo ser bendición, de cómo estar confiando en el Señor, cómo guardar esa esperanza de Dios. Y el profeta utiliza la palabra confiar. Bendito el hombre que confía en el Señor. El término confiar en hebreo, batach, evoca la idea de apoyarse con todo el peso sobre algo sólido. Confiar. Yo confío en este bastón en el que estoy apoyándome para caminar. Yo confío en que el vehículo en el que voy soporta el peso adecuado para no sucumbir. Confiar significa apoyarse en algo sólido o incluso arrojarse confiadamente sobre algo, es decir, sobre un refugio. Yo me puedo apoyar confiadamente sobre algo. Yo me puedo apoyar confiadamente sobre el amor de mis padres, sobre el amor de mis hijos o viceversa. Ellos pueden confiar y apoyarse confiadamente en el amor que yo tengo por ellos, que yo profieso por ellos. Ellos pueden confiar ciegamente en ese refugio. Es una seguridad que no depende de circunstancias visibles. No hay nada que pueda separar el amor que siente un padre por un hijo. No hay nada que pueda destruir el amor que una madre siente por una hija. Hay cosas en las que podemos confiar y apoyarnos, y no solamente apoyarnos, sino que arrojarnos sobre eso con toda confianza. Dios también nos dice a nosotros hoy, bendito el hombre que confía en el Señor y no confía en sus fuerzas. Dios a través de su palabra nos está diciendo en muchos textos y en muchos contextos acerca de su amor y nos está diciendo acerca de el beneficio de confiar en su amor, de confiar en Él. Es un Dios bueno. Él no te hizo para sufrir. Tú no estás diseñado para sufrir. Y por eso, por el sufrimiento, es que tenemos tantas consecuencias nefastas en nuestra vida. El sufrimiento en nuestra vida no es una elección de Dios, no es una determinación divina, es simplemente las consecuencias de habitar en un mundo que está bajo maldición. Pero Jesucristo nos ha dado a nosotros la posibilidad de salir de este mundo, de ya no formar parte de este mundo, de formar parte del reino de los cielos. Jesús nos está dando en la cruz la oportunidad de renombrarnos a nosotros mismos. Ya no me llamo Alejandro como antes me llamaba, ahora soy un hijo de Dios. Soy una criatura del cielo habitando en la tierra. Y habitamos en la tierra. No quiere decir que no seamos de este mundo. No quiere decir que no estemos sujetos a las contrariedades que se pueden dar en este mundo. Lo que sí quiere decir es que tenemos nuestra confianza en Dios y podemos habitar en este mundo en la distancia en que el Espíritu nos ubica. Desde allí hay dos maneras muy diferentes de vivir tus problemas y tus angustias. En la tierra, cerca de ellas, donde ellas se enseñorean de tu mente, donde ellas te dicen que son un gigante que te va a acabar, que te va a demoler, o desde las alturas, donde Dios nos está mostrando la verdadera dimensión de ese problema desde su soberanía, desde la magnitud de su omnipotencia, porque no hay nada ni nadie, no hay nada, perdón,
que no sea posible hacer para Dios. Confianza entonces en hebreo, en los labios de Isaías, es utilizado como una estructura de énfasis. En la segunda parte de este verso nos dice literalmente que Dios mismo es el objeto de nuestra esperanza. No solo confiamos en Él, sino que nos abandonamos en Él, nos sumergimos en Él, porque Él es nuestra confianza. Así que la confianza, desde la perspectiva cristiana, hermanos, deja de ser un concepto subjetivo. Definir la confianza es fácil y podemos encontrar definiciones en los diccionarios, pero cuando nosotros somos parte del reino de los cielos, cuando nosotros encontramos nuestra identidad como hijos de Dios, la confianza pasa de ser una definición subjetiva y empieza a ser un sujeto, algo concreto. Y ese algo es Dios. Mi confianza se llama Dios, no tiene definiciones, no es una idea subjetiva, es la realidad de mi fe, es el gozo y la alegría que me permite a mí alimentar mi fe, porque cada día veo cómo Dios actúa en mi vida, cómo su misericordia se renueva para mí cada día, cómo cada día son nuevas las bendiciones que tiene para mí, cómo me sorprende durante esta jornada de hoy con pequeños gestos, o quizá me puede sorprender con actuaciones maravillosas sobre mis problemas. Cómo Dios nos da su paz, su naturaleza, cómo Dios nos da su esencia para afrontar cualquier problema que sea con dos eh, características de su ser, de su santidad, con autoridad y con una paz profunda. Esa paz que solamente nos da a nosotros la confianza de saber que somos sus hijos. Tú tienes un problema económico, enfréntalo con autoridad, con la convicción de que Dios es tu salvación, de que Dios va a renovar tus fuerzas, que Dios va a bendecir la labor de tus manos, que Dios te va a dar la habilidad para renegociar esas obligaciones sin miedo. No es un pecado no tener dinero. No es un pecado estar afrontando dificultades económicas. Enfrentar esas dificultades, decirle a las personas con valor, confiando en Dios, confiando en que Dios va a honrar la verdad de nuestros labios. Mis posibilidades son estas. Y desafortunadamente mis acreencias u obligaciones son muchas. A todos quiero atender. No quiero poner a uno más que otro, porque para mí todas las obligaciones son de igual peso y de igual grado de responsabilidad. Pero entonces lo que tengo para pagar las obligaciones son 10 pesos y 10 pesos que voy a dividir en 10 opciones al mismo tiempo. Es mi opción, es la forma en que puedo hacerlo. Usted me presiona para que yo lo haga inmediatamente. Usted me presiona despojándome. Usted me presiona amenazándome. Usted me presiona incluso con mi vida. Yo vengo a usted con la libertad que Dios me permite al ser sincero y ser honesto. Sí, quizá cometí un error el día que contraje una obligación no calculada. Dios me está enseñando eso y estoy viviendo las consecuencias de esas malas decisiones, tomadas con consideraciones alegres y no sobre bases reales. Estoy aprendiendo, pero esto que estoy viviendo es parte de la disciplina y el plan de Dios para mí. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener la libertad no solo de enfrentar nuestros problemas, sino también de evangelizar al otro. Cuando hablamos en nombre de Dios, toda la tierra se sujeta.
No hay una sola criatura, no hay una sola mente, no hay una sola inteligencia en este mundo o en el inframundo que pueda revelarse ante la presencia de Dios. Aquella imagen de este árbol que describe el profeta diciendo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese ese árbol robusto significa en la mentalidad del profeta todo aquello que nosotros podemos observar en un árbol que está dando fruto, que está sembrado, junto a agua potable suficiente. Y es que ríos de agua viva provee el Espíritu para ti y para mí, hermano, cada día. Sus misericordias se renuevan cada día. Qué bueno que hoy le puedas preguntar a Dios, ¿dónde está esa agua viva que necesito para revitalizarme? Esa agua viva que hace que tú seas un árbol con raíces profundas en el misterio divino, en la naturaleza divina. Que tus raíces no estén en este mundo, que tu ambición no esté en este mundo, sino en Dios, que tu deleite esté en el Señor, que tu mayor esfuerzo durante esta jornada sea ser más agradable y más acepto en los ojos de Dios, que buscar riquezas, que buscar ganarte una comisión en algo o buscar hacerte más rico en tus negocios. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón puesto en la realidad existencial de nuestra naturaleza divina, todo fluye, todo fluye. La raíz de tus problemas y de mis problemas es pretender ser hijos de Dios, ser bendecidos por Dios, habitando, deseando y morando en este mundo que ya fue maldito y que va a ser juzgado y que anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ese es nuestro mayor problema. La autosuficiencia, entonces, el hecho de confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, como quiera que sea en los labios del profeta, es una forma de idolatría. Jeremías sugiere que confiar en la carne, en nuestro esfuerzo, en el brazo humano, en la voluntad de otro ser humano, es apartar nuestro corazón de Dios. Por tanto, confiar en Dios no es solo una opción piadosa, es el único remedio contra la idolatría, contra esa tendencia de creer que nosotros podemos solucionar las cosas con nuestra inteligencia, con nuestro esfuerzo, que nuestros problemas se van a solucionar aceptando sobornos o sobornando a otro. En el caso de Venezuela, que sus problemas terminan o van a terminar por la acción misericordiosa de un gobernante extranjero. No, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando un pueblo se ha apartado de Dios, cuando un pueblo ha practicado la brujería, la hechicería, y cuando un pueblo se ha dedicado a ofender a Dios en su naturaleza más pura y no reconocerlo, obviamente tiene que vivir esas consecuencias. Colombia no es la excepción. Hemos tenido gobernantes anteriores que han consagrado a este país a deidades satánicas. Tenemos un gobernante que practica ese tipo de cosas. La administración municipal de esta ciudad, el anterior, tenía en la nómina un brujo que tenía como misión visitar los diferentes secretarías cada tiempo para mirar a través de conjuros que todo esté yendo bien, pero Satanás es traidor. Su naturaleza no es santa. Y aunque temporalmente vieron quizá beneficios, entre comillas beneficios para ellos,
la verdad sale a flote, porque todo lo que está escondido saldrá a la luz. Dios es Dios. El juicio viene porque viene. Así que luchar contra esa autosuficiencia es necesario que nosotros lo comprendamos en términos de idolatría, de apostasía, si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios. Entonces debemos enfrentar nuestras realidades de acuerdo a esa naturaleza, de acuerdo a esa forma de pensar, de acuerdo a esa potencialidad que nos otorga el Espíritu Santo. La estabilidad en la crisis a la que hace referencia el profeta en el versículo 8, cuando dice, bendito no es aquel que no enfrenta el calor y las dificultades o el año de sequía, según el texto bíblico que hace referencia a la crisis. Bendito es aquel que tiene un suministro interno de vida que no depende de la lluvia exterior, o sea, de las circunstancias. Ser bendito no solamente es estar dotado, como decíamos ahora, hace un momento, de esas facultades divinas de poder y vitalidad, es también tener esa provisión permanente en nosotros. Es también tener esas raíces profundas en Dios, tener esa conciencia clara de que somos realmente hijos de Dios, de aquel Dios que dijo, todo aquel que crea en mí y sea bautizado, podrá poner sus manos sobre los enfermos y se sanan. Podrá decirle a los demonios que se vayan y se deben ir. Todo aquel que es bendecido de Dios, donde pose las plantas de sus pies, tierra bendita será. Porque somos los hijos del Rey, porque somos príncipes del cielo en este mundo, porque nuestra naturaleza es santa. Cometimos errores en el pasado, cuando no teníamos conciencia de esta naturaleza santa en nosotros. Entonces nos metimos en problemas, entonces tuvimos hijos a temprana edad, entonces nos sumimos en relaciones afectivas inadecuadas, entonces contrajimos obligaciones con personas malas, entonces hicimos cosas que no debimos hacer. Deshonramos a nuestros padres, nos deshonramos a nosotros mismos, nos sumimos en el licor, en la droga, qué sé yo, lo que hayas hecho. Dios tiene para ti hoy una nueva misericordia. Dios hoy te da la oportunidad de volver a empezar. Nuevas son cada mañana sus misericordias y tú mereces un nuevo comienzo. Hoy te invito a empezar de nuevo a manejar tus problemas, a decirte a ti mismo, bueno, Dios me está diciendo que la forma en que estoy enfrentando este problema de falta de empleo, este problema de escasez económica, qué sé yo, no es la manera adecuada. Quiero hacerlo como Dios me dice que lo haga. Y lo primero que Dios te dice es, confía en mí, yo lo puedo hacer. Ven, si estás cargado y fatigado, que yo te haré descansar. Qué bueno que nosotros podamos hoy meditar en esa necesidad de tener raíces profundas. Amados hermanos, la confianza verdadera no es un sentimiento pasivo, sino una decisión activa que hoy puedes tomar de transferir tu seguridad falsa, tus metodologías inadecuadas a Dios y aprender de Él las capacidades y a utilizar los recursos de su carácter inmutable y santo. Quien hace esto adquiere estabilidad que es independiente de la situación económica, política o personal que lo rodee. Si hoy tienes fatiga,
Si hoy te sientes cansado por las demandas de este día, por la incertidumbre del fruto inmediato, del futuro, perdón, inmediato, recuerda que Dios no se cansa ni se fatiga. Al rendir hoy tus cargas ante Él, recibirás esa corriente de aire espiritual que te permitirá ver los problemas desde una perspectiva más alta, recuperando el aliento para seguir adelante. Quiero terminar recomendándoles para hoy tomar 5 minutos después de este devocional y entregarle a Dios aquellas preocupaciones y en tus palabras pedirle a Dios que por favor te capacite, te enseñe a vivir en las alturas, a tener la visión que Él tiene, a ser bendecido, no por casualidad, no en un evento particular, sino ser bendición permanente. Vivir como alguien bendito, vivir como un bendecido de Dios. Y recuerda, hermano, que somos bendecidos para bendecir. Oremos. Amado Dios, gracias porque no tengo que caminar este día solo ni bajo mis propias fuerzas. Te entrego mi cansancio, mis dudas y mis planes. Ayúdame a esperar en ti con paciencia, sabiendo que tú estás renovando mi espíritu en este mismo instante. Permíteme elevarme por encima de las circunstancias y caminar con la seguridad que tu gracia me sostiene. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden siempre que somos una nación de reyes y sacerdotes. Somos la sal de esta tierra. Somos la luz que debe iluminar el camino de muchos. Somos aquellos, los únicos que podemos desatar la palabra del Evangelio a través de nuestros labios y traer esas palabras de Jesús de hace más de 2000 años al momento presente, para que se actualice su gracia, su amor, su fidelidad y su propósito en cada espacio que habitemos, en cada lugar en que estemos, en cada vida que afectemos con nuestra presencia. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Les espero mañana a las 7 de la mañana para una nueva reflexión y oración devocional. Les amo mucho y les llevo en mi corazón. Muchas gracias. Bendiciones para todos.